Entre amigos. Queridos amigos cristovidentes, nuevamente le damos la bienvenida a este su magazine Entre Amigos en el canal Cristovisión para que todos veamos el mundo con los ojos de Jesús. Estoy muy contenta de saludarlos aquí nuevamente y de una con un invitado súper especial y lo voy a saludar. Me acompaña el padre Hugo Martínez, es decano de la Facultad de Teología de la Universidad San Buenaventura. Padre Hugo, ¿cómo está? Muy buenos días, Marilyn, y también bienvenida a usted porque hacía un tiempo que no estaba con nosotros. Sí, señor padre. ¿Cómo le ha ido en estos meses a usted? Muy bien, sí, señor, y un saludo muy cordial y fraterno para todos nuestros queridos cristovidentes. Bueno, padre, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema súper bonito. Ahorita más adelante se lo vamos a decir a todos ustedes. Pero como siempre, aquí en Entre Amigos y todos los programas del canal Cristovisión, nos encomendamos al Señor con la oración. Vamos a hacer nuestra oración del día. Oración. Señor, te damos gracias porque nos concedes un nuevo día, porque nos permites vivir en medio de esta creación que tú con tanta sabiduría has hecho para nosotros, este mundo. Permítenos continuar viviendo con fe, con esperanza, en medio de las tribulaciones que nosotros los mismos seres humanos proporcionamos. Te pedimos, Señor, que el amor que predique el apóstol San Pablo hoy en la primera carta a los Corintios, lo podamos vivir todos, que esté en cada uno de nuestros corazones, que lo podamos poner por obra con nuestros hermanos, especialmente con las personas que sufren, bien sea desde el punto de vista del corazón o bien sea también un sufrimiento material físico. Que el Señor a todos nos ayude a entender también la palabra de Dios, que cada vez que meditamos la palabra sea ella para nosotros alimento de vida. Como nos dice el Evangelio de hoy, que no seamos necios, que a veces no tengamos disculpas como lo hacen los personajes de este Evangelio, que porque no nos dan la palabra entonces no creemos, o si nos dan entonces también porque es muy dura y no se puede cumplir. Por el contrario, que nuestro corazón sea sencillo, sea dócil a la escucha de la palabra, para que la podamos llevar por obra y podamos hacer de este mundo un mundo más humano, más fraterno, más cercano al deseo y a la voluntad de Dios. Te lo pedimos a ti, Padre Celestial, por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Después de esa oración tan bonita, como siempre los invitamos a todos ustedes para que nos enteremos de las noticias de iglesia, noticias también, a veces sociales, pero hoy solo tenemos noticias de iglesia, estamos súper contentos por eso. Por eso los invitamos a todos ustedes para que veamos nuestros hechos del día. Hechos del día. Y en nuestro primer hecho del día, Vaticano prepara un documental con imágenes inéditas del Concilio Vaticano II. En octubre se cumplen 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Sin embargo, pocas personas conocen la importancia de este momento histórico para la Iglesia Católica. Veamos esa noticia. En octubre se cumplen 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II. Sin embargo, pocas personas conocen la importancia de este momento histórico para la Iglesia Católica. Para darlo a conocer, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales lanzará el 11 de octubre un documental en alta definición con imágenes exclusivas, entrevistas y análisis de expertos. Los responsables ahora están ofreciendo el ambicioso documental a televisiones europeas y americanas. Tenemos 200 horas de filmaciones de las actividades preparatorias y de las sesiones de trabajo del concilio. Nuestra intención es poner a disposición de todos los públicos este rico repertorio sobre el Concilio Vaticano II. Tiene un formato televisivo en el que ha trabajado un equipo de 50 personas. En este plató virtual fueron entrevistados, entre otros, 14 cardenales para explicar cada documento del concilio. Lo que no aparezca en este documental se recopilará en una colección de DVD con hasta 12 horas de imágenes y testimonios inéditos.
Durante il filmato si sentirà. En el documental podremos escuchar la intervención del aquel entonces cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla, una intervención que hizo en latín durante el concilio. Una de las primeras entrevistas fue a Monseñor Capovilla, el secretario privado del Papa Juan XXIII. En ella cuenta las confidencias, lo que percibió durante el tiempo que trabajó con Juan XXIII, lo que tenía el Papa en su corazón cuando convocó el Concilio Vaticano II. En este documental se reúnen audios y vídeos de la Filmoteca Vaticana con imágenes del Archivo Secreto, la Capilla Sixtina o la Basílica de San Pedro, que se darán a conocer al gran público coincidiendo con el comienzo del Año de la Fe. Bueno, excelente noticia con la que empezamos el día de hoy. Ya veamos que tienen 200 horas para hacer un trabajo perfecto. Va a estar eso espectacular, imágenes en video, 50 personas trabajando detrás de este documental, en HD además. Es que no es para menos. El Concilio Vaticano II para la Iglesia Católica, yo creo que para el mundo, ha marcado un hito en la historia. Fue un evento muy grande en todo sentido, desde el punto de vista de la cultura, del cristianismo, como veníamos pensando, obrando en la misma Iglesia, y desde el punto de vista pues de la práctica de la Iglesia en la pastoral, en los sacramentos, en todo, mejor dicho, es grandioso. Por tanto, al cumplir 50 años del inicio, que además duró 4 o 5 años el concilio, yo creo que las generaciones actuales no conocen bien cómo se pensaba antes del concilio, cómo era la Iglesia antes del concilio y cómo es ahora y después del concilio. Pero qué bueno, padre, para que las nuevas generaciones puedan pues enterarse de esto y por medio de un documental. Excelente, me parece. Súper. Bueno, pues en nuestro segundo hecho del día, Hechos de Iglesia, le agradecemos también a Ron Reports por estas noticias. Papa explica su viaje al Líbano durante la audiencia general. Durante la audiencia general de hoy miércoles, el Papa recordó su reciente viaje al Líbano, una experiencia de respeto recíproco, de comprensión y de fraternidad. Veamos esta noticia. Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo hablarles de mi viaje apostólico al Líbano, en el que firmé y entregué la exhortación apostólica postsinodal, Iglesia en Medio Oriente, y donde he tenido ocasión de encontrarme con una multitud de creyentes, no solo de aquel país, sino también de todo el Oriente Medio, para reflexionar, dialogar y sobre todo orar juntos. Han sido unos días vividos con entusiasmo, en un clima sereno y constructivo, una experiencia de respeto recíproco, de comprensión y de fraternidad, que constituye un fuerte signo de confianza para toda la humanidad. Doy gracias al Señor por este don precioso que da esperanza para el futuro de la Iglesia en ese territorio. Jóvenes, adultos y familias animadas por un gran deseo de arraigar sus vidas en Cristo, permanecer en el Evangelio y caminar juntos en la Iglesia. Estoy convencido de que el pueblo libanés, en su diversidad, pero bien amalgamada composición religiosa y social, sabrá testimoniar con nuevo impulso la verdadera paz que nace de la confianza en Dios. A todos les he asegurado que la Iglesia Universal les está particularmente cercana con el afecto y la oración. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de España, México, Colombia, Venezuela, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a dar gracias al Señor que me ha concedido vivir esta visita apostólica. Confiemos a la materna intercesión de María los propósitos de bien y las justas aspiraciones de todo el Oriente Medio. Muchas gracias. Bueno, ahí veíamos ese mensaje tan bonito que nos hacía en nuestra lengua española el Santo Padre, y así también lo vimos que lo hacía en diversos idiomas, pero ahí estamos nosotros con nuestra lengua española. Y qué bonito el mensaje que deja
Padre, el Santo Padre quedó con ganas de volver al Líbano. Y no solo al Líbano, el Santo Padre lleva, yo creo, el mundo en su corazón. Por él quisiera visitar a muchos países, pero hablando concretamente de esta visita que hizo al Líbano, fue espectacular. Me pareció que en un momento histórico y en una coyuntura muy complicada, Lo necesitan bastante en el momento. se necesita realmente, sobre todo en la convivencia, en el diálogo interreligioso, intercultural entre musulmanes y cristianos, católicos. Me parece que es un momento muy apropiado, sobre todo el mensaje que él ha dejado en los corazones de los libaneses, tanto de la cultura musulmán como los católicos, de una convivencia fraterna y con ese entusiasmo pues para sacar al Líbano adelante. Me parece que es fundamental el mensaje del Santo Padre en este momento. Claro que sí, Padre. Bueno, pues esos han sido nuestros Hechos del Día, Hechos de Iglesia. Nuevamente le agradecemos a Ron Reports por esas excelentes noticias. Nosotros aquí continuamos en Entre Amigos con nuestro tema del día, que además es muy, muy bonito. La palabra, acógela y cree en ella. Por eso también nos está acompañando el Padre Hugo, que nos va a ayudar y nos va a hablar de la palabra tan importante. ¿Por qué es importante para nuestra vida y para nosotros la palabra? Bueno, en pocos minutos no se podría definir porque es una importancia enorme. La palabra para nosotros es vital, es como el aire que respiramos, porque en ella nosotros encontramos la experiencia de un pueblo, que es el pueblo de Israel, en una relación muy profunda e íntima con Dios. Y de ahí nosotros también la podemos hacer nuestra la experiencia de vida en esa relación con Dios, en el mundo de hoy, en el mundo actual, y entonces es iluminadora. Lámpara es tu palabra para mis pasos, guía en mis senderos, nos dice el Salmo. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina, que nos abre el sendero para mirar el horizonte de nuestra vida, para confrontarnos con ella, para vivirla. Es hermosa también para discernir. Me parece tan importante el texto de la carta a los Hebreos, cuando dice que la palabra es como la espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo del hombre, hasta lo más profundo, para que pueda discernir, para que pueda ver con claridad cuál es el designio de Dios para la vida de él, para la vida de la comunidad, para la vida del mundo. Y porque la palabra de Dios no permanece indiferente o no es indiferente a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia. Esa imagen de Isaías 55, 10 a 11, que dice que así como baja el agua desde la nube y llega, empapa la tierra para que pueda dar fruto, la tierra, y no vuelve al aire, digamos, esa agua sin haber producido ese fruto, o sea, sin haber cumplido el objetivo para lo que fue enviada, así es la palabra de Dios. O sea, nos fue regalada, nos fue donada a través de un pueblo, a través de una cultura, para toda la humanidad, a fin de que en nosotros produzca mucho fruto y no retorne vacía a Dios. Entonces la palabra es súper importante en nuestra vida, en todo momento. Para mí es sencillamente vital. Fundamental. Fundamental. Claro que sí. Bueno, pues los invitamos a todos ustedes para que veamos este panorama que nos va a introducir un poco más en el tema. Ya volvemos. Panorama. La palabra acoger significa recibir o admitir una persona en su casa, proteger y servir de refugio. Es por esto que es muy importante acoger la palabra de Dios, darle paso a su experiencia y tener presente el amor de Dios en nuestras vidas, y de esta manera comprender y ayudar a los que más lo necesiten. Después de acogerla, hay que creer en ella, regalando el mensaje de Dios a todos aquellos que nos rodean y compartir la experiencia de tener a Jesús en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra vida. Es por esto que hoy, en Entre Amigos, les contaremos la importancia de la Biblia, cómo acogerla y por qué creer en ella.
Panorama. Bueno, ahí estaba el panorama que nos introducía en el tema, les repito, y nos definía la palabra acoger. El tema del día es que acojamos la palabra. ¿Cómo podemos acogerla en nuestra vida? Bueno, en primer lugar, conociéndola, porque nadie acoge lo que conoce. Entonces, la palabra para nosotros, como nos dice el Evangelio de San Juan, se hizo hombre, se hizo carne. Y la palabra para nosotros, si bien tenemos toda una tradición judeocristiana en el Primer Testamento, la palabra se hace carne, se hace persona en el Segundo Testamento, en Jesús. De tal manera que, como decía San Agustín, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesús, desconocer la historia de la salvación. Entonces, en primer lugar, para poder acoger la palabra, hay necesidad de un conocimiento profundo de ella. Ahora bien, ¿cómo se hace? A través de la evangelización, a través de la catequesis, a través de los estudios bíblicos, en este caso, que me parecen fundamentales. Aparece también a través de los estudios teológicos. Por eso nosotros tenemos en las universidades muchas facultades de teología. En el caso de la Universidad de San Buenaventura, el programa de licenciatura en teología es con un énfasis netamente bíblico. ¿Por qué? Porque, como nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, la teología se fundamenta en la Sagrada Escritura. El Concilio dice que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. Entonces, lo primero que hay que tener es un conocimiento de la palabra, una lectura asidua y orante de la Sagrada Escritura para poder acoger la palabra. Escucharla, para mí es supremamente importante la escucha, como lo es para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel la escucha es el criterio de verdad. Es decir, una cosa es cierta porque yo la escuché, ¿sí? Mientras que para la cultura griega son los ojos. Una cosa es cierta porque yo la vi. Para los romanos es el tacto. Una cosa es cierta porque yo la puedo tocar. Por eso en la primera carta de San Juan se dice: lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos es lo que os anunciamos, Jesucristo nuestro Señor. Entonces eso va para la cultura griega, para la cultura romana y para la cultura judía. De tal manera que la palabra de Dios es una palabra abierta para toda la humanidad, para todas las culturas, para que sea acogida, pero en primer lugar escuchada. De hecho que la práctica de la Iglesia en la liturgia, por ejemplo en la Eucaristía, nosotros no teníamos la hojita del domingo antes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se tenía como principio que la palabra fuera escuchada. Ahora tenemos la guía pues para que nos ayude mejor en la intelección de la palabra, en la comprensión, en que no nos perdamos, en que la podamos seguir muy de cerca, pero antes no, se daba mucha importancia a la escucha. Entonces, primero escuchar, porque escuchar es obedecer. La palabra escuchar viene de un verbo griego que es akouo, y obedecer es hipakuo, es decir, es la misma raíz con una preposición que quiere decir que el que escucha obedece, es decir, pone en práctica. De tal manera que cuando una madre de familia dice: es que mi hijo no me escucha, no está diciendo que es sordo, simplemente que no obedece. Exactamente. Es por eso, si nosotros escuchamos la palabra, inmediatamente la obedecemos. Y eso es acoger la palabra en el corazón. Padre, pero ¿de qué manera está escrita la palabra para que tantos siglos atrás que fue escrita sea temporal? En el momento que nosotros la leamos, en 100 años la leemos, igual tiene el mismo significado para todos nosotros, independientemente de la cultura que usted comentaba hace un momento. Perfecto. En primer lugar, porque es inspirada por Dios. O sea, detrás de los autores sagrados está Dios, está el Espíritu Santo. Entonces, eso hace que la palabra de Dios, a pesar de que fue escrita en una cultura, dirigida para una cultura, sea totalmente abierta para toda la humanidad. Es decir, para todo hombre, de cualquier época. Porque yo quisiera de pronto compartirles un texto
de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, porque ahí se muestra la alegría y el entusiasmo del apóstol y sus acompañantes misioneros al predicar la palabra y cómo la gente, la comunidad de allá, la ha acogido y la ha hecho vida. Y después seguimos, por favor, que no se me vaya a olvidar la pregunta que me ha hecho, porque hay que volverla a retomar para darle una explicación un poco más amplia. Yo quiero partir de ahí, de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Dice el apóstol lo siguiente: en todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordando sin cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Conocemos, hermanos queridos de Dios, vuestra elección, ya que os fue predicado nuestro Evangelio, no solo con palabras, sino también con poder. La palabra tiene poder. Y con el Espíritu Santo, totalmente inspirada. Con plena persuasión. ¿Sabéis cómo nos portamos entre vosotros en atención a imitadores nuestros? En atención a vosotros. Por vuestra parte os hicisteis seguidores nuestros y del Señor, abrazando la palabra, acogiéndola con gozo del Espíritu Santo en medio de muchas tribulaciones. Sigue el apóstol. Aquí es donde yo quiero hacer el énfasis que la palabra de Dios que ha predicado el apóstol y su equipo misionero ha sido acogida por esta comunidad de Tesalónica y la han acogido con mucha alegría en medio de sus tribulaciones. En medio del sufrimiento no hay como escuchar la palabra, no hay como ir a la fuente que es la Sagrada Escritura y poder beber de esa fuente porque ella nos ilumina la realidad del sufrimiento. En la tribulación la palabra tiene palabra, es la voluntad de Dios para nosotros, está cargada de sentimiento. El problema que nosotros tenemos en el sufrimiento, en nuestras tribulaciones, es que se afectan los sentimientos propios. Y la palabra, como es un lenguaje vivo, viene precisamente a iluminar esa situación de sufrimiento y a darle la luz para salir de ahí. Para salir, si es la voluntad de Dios, naturalmente. Pero la palabra de Dios también, como decíamos antes, tiene una tradición muy importante y yo quisiera hacer énfasis en una palabra que en hebreo se dice zikaron, que es recuerdo, que es memoria, memoria hecha actual, ¿sí? Nosotros llamamos memorial, pero es un acontecimiento que pasó hace mucho tiempo, se vuelve hoy real. Es lo que pasa con la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía es la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que lo celebró anticipadamente en la última cena, pero hecha realidad hoy. No es un recuerdo como cuando yo celebro mi cumpleaños. No. Es que están sucediendo los mismos acontecimientos hoy. Estoy celebrando con Jesús hoy. Y entonces eso lo hace la liturgia. La liturgia me traslada en el tiempo de una época antigua a mi presente, a lo que yo estoy viviendo en este momento. Entonces, esto nos llega también por herencia de los hebreos, de los judíos, porque para ellos la palabra de Dios, los acontecimientos del pasado, son vividos totalmente por ellos. Pongo un ejemplo. En la noche de Pascua, cuando ellos celebran la Pascua, la salida de Egipto, hay en toda la ceremonia pues, de la cena pascual, ellos tienen una sesión en la cual los hijos preguntan a los padres, bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? ¿Qué estamos celebrando? Entonces ellos dicen,
porque nosotros éramos un arameo errante, refiriéndose a Abraham. Nosotros bajamos a Egipto, refiriéndose a Jacob y toda su familia. Nosotros caímos en la esclavitud, refiriéndose a todo el pueblo que cayó en la esclavitud del faraón. El Señor Dios, o mejor, nosotros clamamos a Dios, clamamos a Yahvé, el Señor nos escuchó, envió a Moisés, nos sacó de Egipto, nos hizo pasar por el Mar Rojo, nos dio esta tierra y hoy estamos celebrando este acontecimiento. Nosotros, o sea, no, ellos nunca dicen fue que nuestros antepasados, fue que a nuestros padres, no, fue a nosotros. Entonces, esa es la palabra. La palabra es un acto de liberación, un acto de amor de Dios para con nosotros en el hoy de la historia. No solamente en el pasado, ni proyectada solamente al futuro, sino en el hoy de la historia. Bueno, pues los invitamos a todos ustedes para que en este momento hagamos el Ángelus, participemos con la Virgencita María y le dejemos todas nuestras intenciones de oración. Padre, ¿por qué lo vamos a ofrecer el día de hoy el Ángelus? Bueno, por la paz del mundo, pienso yo, por todos estos procesos de paz que estamos celebrando en Colombia, que la Virgen María, Reina de la Paz, nos ayude y que todo pueda salir bien con todas las intenciones de los buenos corazones de los colombianos. Amén, que así sea. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Verbo se hizo y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su muerte, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Y de regreso aquí en nuestro magazine Entre Amigos, después de ese año de luz tan bonito, les recordamos a todos ustedes nuestro tema del día, la palabra, acógela y cree en ella. Pues ya el padre Hugo nos comentaba que para acogerla primero hay que conocerla. Ya después de conocerla la acogemos, y para creer en ella. Bueno, ante todo la fe es un don de Dios. Nosotros consideramos la fe, la esperanza y la caridad como virtudes teologales, es decir, que Dios nos las concede a nosotros, y la fe pues es fundamental entre nosotros y para nosotros, para que alimente la esperanza. Yo creo que una persona que vive sin esperanza es muerta en vida, sí. Y eso es complicado. Por eso dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Lo último que se pierde, y la esperanza implica la paciencia también. Eso lo dice Pablo siempre en la carta a los Romanos, porque esperar es tener paciencia y bien, pero la fe es también ese motor que nos impulsa a nosotros diariamente. Ahora bien, la fe en la palabra es fundamental, porque si nosotros creemos que ella es vida para nosotros, que es fundamental, que es luz, que es lámpara, que nos ayuda, que nos da un mensaje en todo momento de nuestra vida, pues necesariamente hay que creerla. Yo quiero precisamente traer a colación un texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, después de la multiplicación de los panes y de los peces, que Jesús comienza a hablar hacer un discurso bastante largo sobre el pan de vida, y Él se presenta como el pan de vida, como la palabra que da alimento, porque es que nosotros estamos acostumbrados a que nos nutrimos solamente del alimento material, y resulta que el espíritu, el ser humano, por tener una realidad corporativa de materia, de espíritu y de alma, necesitamos esos dos alimentos. Si ustedes se dan cuenta, Jesús ve a la muchedumbre que está como oveja sin pastor, y no dice, vengan entonces les doy de comer, sino primero les enseña, primero les da la palabra, y luego les da el alimento material. Es decir, de palabra se vive eternamente, en cambio del alimento material pues se muere, porque es biológico, es corporal simplemente. Entonces, la palabra es, como decíamos antes, por llevar un efecto, un sentimiento profundo de amor de Dios, es vida, y es vida eterna. Entonces, sin embargo, ese discurso que pronunció Jesús a los discípulos en el capítulo 6 de Juan fue muy duro. O sea, las palabras de Jesús para muchos fueron, ¿quién puede aguantar esto? ¿Quién puede seguir esto? Porque la palabra es seria. O sea, no es fácil seguir a Cristo en todo, porque a veces uno piensa que escuchar la palabra es escuchar aquellos pasajes que me gustan, sí, aquellos pasajes que me dicen cosas bonitas. Solo salmos. Solo los salmos, o etcétera. Es todo bonito. La palabra es completa, la palabra es una. Entonces, el lenguaje, las palabras pueden llevar una carga afectiva positiva o una carga afectiva negativa. Naturalmente la palabra de Dios la lleva toda positiva, pero para uno puede ser duro. Claro. Seguir a Jesús no es fácil. De hecho, que se habla también en la palabra del camino amplio y del camino estrecho. Sí. Y muchos de los discípulos de Jesús lo abandonaron precisamente cuando tuvieron que tomar la cruz, cuando tuvieron que enfrentar el sufrimiento. Entonces, estas palabras que pronuncia Jesús en el capítulo 6 de Juan son duras para muchas personas que seguían a Jesús. Y Jesús les dice a los discípulos, bueno, al ver que muchos se marcharon, ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro toma la palabra y dice, Señor, ¿a dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es una frase supremamente hermosa para entender lo que significa creer en la palabra. ¿A dónde vamos? O sea, ¿qué otro elemento, qué otro medio de salvación tenemos nosotros para ir a donde Dios, para ir a donde Jesús? Su palabra.
Padre, y finalmente cuando nos referimos, es una frase que dice mucho y usted la acaba de decir, la palabra tiene poder. ¿Se refiere a que la Biblia tiene poder o a que todas las palabras que salgan de nuestra boca también lo tienen? Bueno, es que la palabra, por ser vida, por ser viva, lleva un poder positivo, poder negativo de todas maneras, porque brota de unos sentimientos del corazón. Y en este caso la palabra de Dios tiene poder salvífico. Ese es el poder de la palabra, es de salvación. O sea, es una palabra que está hecha para nuestra salvación en la historia de la salvación. Entonces, en ese sentido, el poder de la palabra es salvífico totalmente para nosotros. Y por eso es la importancia de creer. Si yo me creo la palabra, como dice el apóstol Pablo también aquí en la primera carta a los tesalonicenses, con persuasión. O sea, eso no es una palabra ahí de bobería o porque sí. No. La palabra lleva persuasión. O sea, es una palabra cierta, es una palabra verdadera, es una palabra fiable, es una palabra que se convierte en roca, en lo sólido para que yo me pueda agarrar. Porque si no, pues sería débil, y como la palabra humana, que es muy débil. Usted ve que hoy día 2 personas hacen un compromiso de palabra y no vale nada. Y no lo cumplen. No vale nada. Hoy nos toca acudir a Como las dicen por ahí, las notarías. palabras se las lleva el viento, pero la de nosotros. Ese es el problema. Ese es el problema nuestro. La palabra nuestra hoy día está registrada. Toca registrarla. Sí. Desafortunadamente no vale la palabra oral, cosa que para nuestros antepasados era así. Si usted se comprometió y dijo algo, lo cumple porque primero muerto. Pero no, hoy día toca con las miles de cláusulas, testigos, etcétera, para que la palabra se pueda llevar o sea verdadera. Y para mí eso es bien complicado. Cuando nosotros entramos en la palabra de Dios, nosotros la consideramos fiable, la consideramos verdadera, la consideramos con poder, porque es palabra de Dios. Bueno, pues estamos en el mes de la Biblia, ese mes de septiembre. Los invitamos a todos ustedes para que veamos esta reflexión que nos deja la palabra de Dios. Vive bien, vive según la Biblia. Amando y respetando a nuestros padres. No importa los errores que ellos tengan, pues son ellos y únicamente ellos quienes responden por sus actos ante Dios, no ante los hombres. Bueno, como lo prometí es deuda, yo antes de irme de licencia, estando todavía embarazada, le prometí a todos los cristoyentes que les iba a presentar a Tomás, que ayer también lo hice, así que aquí lo tengo. Padre, mire, le presento a Tomás. Mucho gusto, Tomás. Padre, ¿me regala la bendición para Tomás? Claro que sí, Tomás. Bienvenido a su primera aparición en televisión, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, bueno, pues en agradecimiento a todas las personas que estuvieron ahí súper presentes, con llamadas, con detalles, con obsequios para Tomás, así que para todos ustedes aquí se los presento. Padre, bueno, pues ya para concluir ya en ese final del programa y este tema tan bonito que hemos tenido hoy es la palabra, ¿qué mensaje le podemos dar a los cristovidentes y a las personas que nos estén viendo que no crean que la palabra tiene tanto poder como realmente usted nos ha dicho y como lo tiene? Claro, lo primero que yo quisiera decirle a todos los cristovidentes es el amor por la palabra. Así como nosotros amamos a Dios, amamos el canal de comunicación que nos ha dejado Él, que es la Biblia, la palabra de Dios. Amar la palabra es entrar a leerla con una metodología que puede ser muy sencilla. Nosotros tenemos la metodología de la Lección Divina, que incluso aquí en Cristovisión les enseñan cómo orar con la palabra, porque de eso se trata. La palabra es alimento espiritual. O sea, no vamos a ir a la Biblia por curiosidad geográfica o por curiosidad histórica, no. Nosotros llevamos un objetivo bien claro, y es que va a alimentar nuestro proceso de vida espiritual
y por eso nos acercamos a la palabra. Por eso en ella encontramos la luz, encontramos el poder, por eso la escuchamos, por eso creemos en ella. Entonces, un amor a la palabra que se convierte en lectura orante, continua de la palabra. Ojalá todos los días los textos que vamos a meditar en la Sagrada Eucaristía los podamos leer previamente, los podamos conocer en qué contexto de la Biblia está, en dónde se encuentra, junto con qué otro capítulo, versículo, cuál es la unidad temática, para poder ir y comprender la palabra, porque es muy complicado llegar a la iglesia, a la Eucaristía, y bueno, allá nos sacaron unos textos que a veces le preguntan a uno cuando dicen de la carta a los romanos, ¿es que nos leen toda la carta a los romanos? No. Exacto, es un extracto, pero yo no sé ni en qué contexto, ni dónde está. Entonces, por el contrario, que nosotros podamos ir a la Biblia, abrirla, mirar que hay unos géneros literarios, que hay prosa, que hay narración, que hay poesía, que hay parábolas, que hay discursos, que hay sentencias, y que todas ellas hacen parte de ese conjunto hermoso que es la palabra de Dios. Amor a la palabra, eso es lo que yo quiero que quede claro en todos, porque teniendo amor por la palabra la buscamos por todo lado y así la acogemos y así la convertimos en norma de vida para nosotros. Y en salvación para todos también. Y en salvación para todos. Padre, muchas gracias por acompañarnos, Padre, y me llama mucho la atención que nos invite a todos nosotros para que vayamos a la Facultad de Teología. Sí, bienvenidos siempre. Nosotros justamente en estos días estamos haciendo un simposio sobre el fin del mundo, perspectivas, ¿sí? Todos los sábados de ahorita en adelante, desde el 8 de septiembre hasta el sábado de noviembre 3, vamos a tener un simposio sobre el fin del mundo, perspectivas. De tanta cosa que se está hablando ahí no lo van a resolver todo. Entonces, la idea es que esto es un proyecto académico que hace parte de las actividades de formación del Observatorio de la Diversidad Religiosa y de las Culturas en América Latina y el Caribe. Y tiene por objeto presentar un análisis interdisciplinario de las visiones del fin del mundo entregados por las diferentes propuestas religiosas y algunas ciencias, las cuales han intentado dar una respuesta escatológica, mística o científica a las ideas del fin del mundo. Entonces, es abierto, quien quiera ir a participar, bienvenido, en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Y pues nuestros programas de pregrado y posgrado pues están abiertos allí para todo el mundo que quiera profundizar en el aspecto teológico y concretamente en las cuestiones bíblicas. Ojalá que todos tuviéramos acceso a la formación. Para nosotros es fundamental la formación porque es uno de los problemas mayores que tenemos nosotros como católicos, que no le apostamos a la formación y a la formación espiritual que nos da vida. Y bueno, ojalá que lo podamos hacer. Bueno, Padre, también pueden encontrar información en www.usbboc.edu.co. Ya Tomás, Padre, se lo voy a regalar, Padre, porque no se porta bien ante las cámaras, no, señor. Está muy Padre, bien. Finalmente, bueno, muchas gracias por acompañarnos, por ayudarnos con el tema del día y si usted nos puede regalar la bendición. Sí, con mucho gusto. Le pedimos al Señor que nos bendiga a todos, que nos ayude a comprender cada día más palabra y a ponerla en práctica. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz día para todos. Gracias, Padre. Muchas gracias Marilyn, por su compañía. invitarnos. Y bueno, aquí lo prometido es deuda. Un poquito rebelde hoy. No, mentira, rebelde no es, sino que tiene calor. Mañana nos vemos aquí en Entre Amigos de Cristovisión, súper puntuales, con más temas, con llamadas. Mañana les voy a obsequiar 2 Biblias porque hoy no regalé ni una sola. Mañana nos vemos. Chao, quédense con la Sagrada Eucaristía, sí, Señor.
Entre amigos.